Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Hola amigos y amigas. No es sencillo ser objetivos a la hora de valorar la acción de una persona. No siempre se puede ver la totalidad de las motivaciones, de las intenciones de una persona que ha realizado tal o cual acción. Por eso nunca es conveniente realizar juicios prematuros. Lo prematuro es justamente eso, no dejar que el tiempo madure la realidad. A veces vemos solo la oruga, ignorando que adentro hay una mariposa. No debemos olvidar que un punto de vista es solo la vista desde un punto. Pero hay otros puntos desde los cuales podemos leer las acciones de las personas para ser objetivos. El Evangelio de hoy no habla de lo que nosotros podemos sospechar o suponer acerca del comportamiento de una persona, sino de los males que objetivamente puede cometer una persona o las demás personas y nuestro modo de abordar ese mal. El Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio capítulo 19, invita, en caso de una falta de parte de alguien, a amonestarlo públicamente. En el Evangelio, en cambio, Jesús invita a hacerlo entre tú y yo. Ante la fragilidad de alguien se necesita muchísima delicadeza para que alguien que ha caído, que se ha equivocado, pueda ser recuperado en su plena dignidad, impidiendo entonces que se transforme en alimento de crítica morbosa de la comunidad. De esta manera, quien se ha equivocado podrá ser liberado a través del amor que ha recibido. La rabia, la dureza de los juicios, la intransigencia no provocará otra cosa que la cerrazón de una persona, condenándola luego de su propia culpa. Jesús, frente a una persona marcada por el mal, siempre ha sido intransigente con el mal, condenándolo, pero perdonando y recuperando a quien lo ha cometido. En el versículo 15, Jesús dice: Cuando alguien comete una culpa contra ti, debes ser tú quien vaya hacia él. Esto quiere decir que eres tú quien debe dar el primer paso, como Dios lo hace siempre con nosotros. Este movimiento del amor lo encontramos también en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús va a decir: si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y entonces luego viene a presentar la ofrenda. Es que no se vive la comunión fraterna, pasando de largo al hermano. Si no se vive esta comunión fraterna, no podemos pensar que sea posible encontrar a Dios. Ante una caída, una ofensa o un límite de una persona, Jesús invita a hacer todo lo posible por restablecer la relación. Por eso, si la otra persona no quiere reconocer el mal cometido, Jesús va a decir que sea considerado un pagano o un publicano. Deberemos tener mucho cuidado con esta expresión. No significa esta expresión excluir a la persona, sino incluirla. Los paganos y los publicanos en el Evangelio son aquellos por los cuales Jesús ha dado la vida. Por eso, aquellas personas que nosotros consideramos irrecuperables nunca deberán ser abandonados, ni olvidados, ni condenados. Son justamente estos los que deben ser
más amados por nosotros porque son los amados por Dios. Porque el amor no mira el mérito, el amor mira la necesidad. Sabemos que el pecado no nos hace bien, no nos humaniza, justamente lo contrario, nos deshumaniza. El pecado, claro, nos da placer, pero no nos da felicidad. Jesús va a decir, si tu hermano peca, si tu hermano peca. Ahora, frente a esta recomendación de Jesús, nos preguntamos, ¿es posible vivir lo que Jesús nos pide? Los rabinos decían, el Señor se alegra por la recuperación de los justos y por la ruina de los impíos. En cambio, el Dios de Jesús se alegra más bien por un pecador que regresa que por 99 justos, dice el Evangelio. El Evangelio de hoy nos invita a convertirnos nosotros en ángeles de los demás. ¿Qué quiere decir ángel? En la Biblia es el mediador de la salvación, por lo tanto debemos ser nosotros ángeles de los demás. Todo el capítulo 18 de Mateo, del que está sacada la lectura de hoy, trata de las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana. ¿Quién debe ser considerado el primero? ¿Quién es el más grande, el más pequeño? ¿Cómo evitar los escándalos? ¿Qué actitud se debe tomar frente a los que se alejan de la fe? ¿Cómo incrementar el amor y favorecer la armonía entre los discípulos? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Todo esto lo encontramos en el capítulo 18 de Mateo. El pasaje evangélico de hoy nos invita a meditar acerca de las indicaciones que Jesús da para recuperar a quien se ha extraviado a causa de su mal, de su error. Es necesario leer el Evangelio de hoy a la luz de una frase introductoria que lamentablemente no forma parte del Evangelio que nos presenta la liturgia hoy. Comienza el texto en el versículo 14 diciendo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños, ni uno de estos pequeños. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta frase. Y todo lo que viene luego recomendado debe responder a este único objetivo, recuperar para la vida a quien ha hecho, se está haciendo o está haciendo algún mal. Es cierto que toca al pastor encontrar a la oveja perdida, la oveja descarriada, que está herida, que corre el riesgo de caer en abismos cada vez más oscuros y profundos, pero todo cristiano es pastor de su hermano. Ninguno puede decir como Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero, ¿cómo proceder en una misión tan delicada, tan compleja? En primer lugar, evitando absolutamente la murmuración. Recordemos que la difamación es una injusticia, porque toda persona tiene derecho a su buena fama. Por lo tanto, una difamación, una murmuración es una injusticia. Recordamos aquello que siempre se dice de alguien que se fue al campanario de la iglesia con una bolsa llena de plumas en un día de viento. Y entonces desparramó las plumas desde el campanario de la iglesia, tiró las plumas por todo el pueblo. Y ahora nos preguntamos, ¿es fácil juntar esas plumas desparramadas? Por supuesto que no. Lo mismo sucede con la murmuración, con la difamación. Luego es casi imposible, es muy difícil volver a restituir la buena fama de una persona. Claro, hay quienes piensan que por haber dicho la verdad ya pueden estar en paz. Sin embargo, la verdad no es el valor absoluto. El amor siempre es el punto de referencia y está por encima de todo lo demás. La difamación puede aniquilar a una persona. Dice el libro del Eclesiástico, un golpe de lengua rompe los huesos. Un proverbio italiano dice, la lingua non ha ossa, ma ossa rompe. La lengua no tiene huesos, pero rompe los huesos. La verdad que no produce amor, sino que produce
solo turbación, que genera divisiones, que genera rencores, que genera odios, es una mentira. Ahora, ¿cuál es el camino que Jesús nos propone para llevar adelante esta acción? Y bueno, este camino distingue tres etapas. La primera, se debe hablar personalmente con el hermano, cara a cara. Si es posible, cara a cara, evitando las redes sociales, porque el cara a cara es irreemplazable. Y todo tiene que desarrollarse en secreto. Este primer intento es el más delicado, sobre todo porque es desagradable a veces, es incómodo, pero es un intento absolutamente necesario. Claro que a veces sucede como el bicho bolita, cuando lo tocamos se cierra. Es que deberemos ponernos en la piel del hermano, tratar de imaginar cómo desearíamos que los demás se comporten con nosotros frente a una situación así. Y si este primer intento no funciona, no surte efecto, entonces pasamos al segundo, pedir ayuda a una o dos personas, hermanos que tienen que ser sabios de la comunidad. No hay que olvidar nunca el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La recuperación del hermano, no otra cosa. Nunca se debe dar la impresión de querer imponerle alguna cosa al hermano o de querer ponerlo en un aprieto, de condenarlo. Y la última etapa es entonces el recurso a la comunidad. Y solo en el caso en el que el pecado cometido pueda turbar a todos los hermanos, especialmente a los más débiles en la fe. Porque el pecado tiene repercusiones comunitarias. Es como cuando yo me golpeo el dedo. No es que el golpe esté solo en el dedo, está en todo el cuerpo. Todo el cuerpo se afecta con el golpe de una parte. Si aún así el culpable no quiere enmendarse, entonces, dice Jesús, considéralo un pagano o un publicano, un recaudador de impuestos. Jesús pasaba su tiempo con ellos, con los publicanos, con los pecadores, como ya lo dijimos. Luego Jesús va a hablar del atar y desatar. ¿Qué es esta expresión? Atar y desatar es una expresión muy conocida. Era usada por los rabinos para indicar su autoridad de declarar lícito o prohibido un cierto comportamiento moral, o de imponer o de revocar el alejamiento de la comunidad. La Iglesia no puede expulsar a nadie, no condena, no castiga nunca, solamente ayuda a tomar conciencia de la situación en la que uno se encuentra al llevar a cabo ciertas acciones, al tomar ciertas decisiones. Quizá este modo de prestar este servicio podría cambiar, debería cambiar. Hubo un tiempo en el cual era aceptable una actitud más rígida, más rigurosa. Quien cometía una falta moral grave era alejado de la comunidad. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Por qué? Porque se temía que, pasando por alto un comportamiento escandaloso y a veces provocativo, se corriera el riesgo de desorientar a los demás miembros de la comunidad, especialmente los más débiles. Y de la misma manera, si alguien falsificaba el Evangelio, era públicamente reprendido. En la carta a Tito, capítulo 3, se dice esto: al herético, después de 2 avisos, evítalo. La comunidad no puede ciertamente tolerar que alguien en nombre de Cristo predique doctrinas nocivas, doctrinas falsas. Y en la segunda Tesalonicenses va a decir: si alguien no obedece las instrucciones de mi carta, señálenlo y no se junten con él. ¿Para qué? Para que recapacite. Pero, atento, no lo traten como un enemigo, sino aconséjenlo como un hermano. En fin, Jesús nos pone en guardia, diríamos, para no ligar al otro en nuestros lazos de juicios, de prejuicios, para no crucificarlo en su error y en su fragilidad. Juzgar a una persona por el mal que ha cometido
es asesinarla. Identificar a alguien por su error es reducirlo, porque la persona es siempre mucho más que el error que haya cometido. Los versículos conclusivos 19 y 20 constituyen una última llamada al valor atribuido por Jesús a este hecho de estar juntos, a la búsqueda del acuerdo entre los miembros de la comunidad. Solo quien está en sintonía con los sentimientos de Dios y de los hermanos puede sentirse entonces seguro de interpretar el pensamiento del Señor cuando ata y cuando desata. Por eso va a decir el versículo 20, porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Tenemos que hacer de la oración una realidad de apertura al descubrimiento de la palabra de Dios. La oración no es una simple información a Dios de nuestros deseos, es la apertura del corazón. Y aquí tenemos que lograr entonces una sinfonía. Esta palabra sinfonía, sinfoneo, es como una orquesta, donde cada instrumento suena distinto. Pero ¿cuál es la partitura? La partitura es siempre la misma, es el Evangelio. Por eso ponernos a tiro con el Evangelio, diríamos leer el Evangelio, es leer la misma partitura para luego llevar a cabo la misma sinfonía. Porque en la oración, en la lectura orante de la palabra, nosotros vamos estudiando esta partitura que entonces nos va a permitir interpretar junto con nuestros hermanos la canción más bella que el mundo necesita escuchar. Una vida vivida según la propuesta de Jesús de Nazaret. Hasta la próxima.